Y ayer por la tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, oficializó lo que había sido una promesa en el marco de la campaña antes de las elecciones PASO, que era la eliminación, la quita de retenciones a gran parte de las economías regionales argentinas. Son más de 300 productos con valor agregado que van a pasar a pagar retenciones cero, es decir, que no van a pagar retenciones a partir de ahora. Esta promesa la había hecho incluso desde Río Cuarto y ante productores vinculados al maní, que es una de las economías regionales que se benefician con esta medida que se instrumenta a partir de ahora. Para hablar sobre este tema y, por supuesto, sobre otras cuestiones que tienen que ver con la agenda del sector, estamos en contacto con el secretario de Agricultura de la Nación, con el secretario Juan José Bailo. Secretario, muy buen mediodía desde Río Cuarto. ¿Qué tal? Buen mediodía para ustedes y para la audiencia. Bueno, allí planteábamos este anuncio del que participó también usted ayer dando algunas precisiones, pero en principio nos gustaría que nos diga cuál es la importancia que reviste esto para las economías regionales de nuestro país y cuánto significa en dinero para los productores y también para las arcas nacionales que van a dejar de percibir lo que hasta hoy percibían por esas retenciones. Bueno, esta es una decisión tomada bajo la convicción de darle a las economías regionales la importancia que las mismas tienen. Generalmente las economías regionales no tienen la visibilidad y el reconocimiento de acuerdo a la importancia que las mismas tienen. No hablamos del campo, de la actividad primaria, siempre la agricultura o la ganadería tienen una visibilidad y una caja de resonancia más importante. Bueno, las economías regionales son tan importantes como estas actividades. Unas generan volumen de producción y dólares y otras, como las economías regionales, que también generan dólares y que generan volumen de producción, pero fundamentalmente generan arraigo, trabajo y mano de obra en el interior. Las economías regionales emplean de manera directa 1.270.000 personas, exportan por más de 7.300 millones de dólares. El valor promedio por tonelada exportada duplica al valor promedio de las exportaciones argentinas. Bueno, toda esta importancia que tienen, que ustedes bien la conocen en el interior, es darle con políticas concretas esta visibilidad y mejores condiciones y mejores competitividad para sostener mercado o para ganar nuevos mercados. Y en este sentido, ingresó el maní, para ir concretamente a un tema de interés provincial. Se han eliminado las restricciones a todo lo que tenga que ver algún grado de transformación en la cadena del maní. Se ha dejado el maní crudo con cáscara, igualmente se ha reducido la alícuota de un 7% a un 4%. Y en los demás productos, como es el maní blancheado, el maní confitero, aceite de maní, que tenía retenciones del 3,5 al 4,5, la retención acá ha bajado a cero. Esto significa, para una economía que genera más de 1.000 millones de dólares de exportación, un costo fiscal para el gobierno y un beneficio para el sector de 33 millones de dólares. Eso es lo que aportaba la economía del maní en términos de derechos de exportación, y esto queda ahora en el sector, con lo cual va a generar indudablemente nuestros productores, esto lo van a volcar en mayor inversión, en tecnología, en ampliar mercados. Y no tenemos duda de que este costo fiscal va a ser rápidamente recompuesto por mayor nivel de actividad y mayor exportación. Bueno, con esa misma lógica, ministro, he escuchado posiciones desde los sectores del agro, las entidades del agro, también desde ámbitos gubernamentales. El propio gobernador de la provincia de Córdoba es una persona que enarbola la bandera para pedir la quita de las retenciones. Y señalan por qué si eliminar retenciones a economías regionales va a permitir potenciar esas actividades, no se hace lo mismo, por ejemplo, con otras actividades que son tan importantes en provincias del centro del país, como por ejemplo las retenciones a la soja, las retenciones al maíz o al trigo.
Sí, y nosotros coincidimos con esta mirada. Lo que hay que hacer es hay que ser muy cauto, muy prudente, y yo lo he dicho en repetidas oportunidades, tenemos que repensar el esquema de retenciones al sector primario. Para un primer diagnóstico, estamos hablando en las economías regionales de alícuotas que van del 3 al 7%, por lo general, solo la cáscara de cítricos estaba en 12 y con un volumen de exportación muy bajo, a alícuotas que van del 33% en la soja y que superan el 10% en la cadena del maíz y del trigo, con lo cual esto tiene un impacto fiscal mucho más importante y nosotros que estamos en gestión y que tenemos la responsabilidad y la cautela de tomar decisiones responsables, no podemos andar alegremente como andan algunos candidatos prometiendo retenciones ceros a partir del día 1 en caso de llegar a la gestión, que no es el caso del gobernador de la provincia de Córdoba, que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero Schiaretti propone un sistema de eliminación de retenciones que sea gradual y que eso se va a ver reflejado en mayor producción. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en repensar el sistema de retenciones y generar mejores condiciones, que rápidamente esas mejores condiciones se van a ver en mayor producción, mayor inversión, porque sabemos que la vocación de nuestros productores es de invertir y de trabajar y de producir más. Ahora eso hay que hacerlo bajo un esquema responsable y sostenible. Si nosotros bajamos las retenciones a cero el día 1 de las distintas actividades primarias, eso después por insolvencia fiscal no se va a poder sostener y va a suceder lo mismo que le pasó al gobierno anterior, que bajó las retenciones de manera importante y después no lo pudo sostener en el tiempo. Y más allá de que es un problema macroeconómico, lo que hay que ser muy serio y responsable es en no frustrar nuevamente a los productores agropecuarios. Nosotros decimos que vamos a repensar el esquema de retenciones, que vamos a tener un esquema de retenciones que va a favorecer la producción, que la mejora va a ser gradual y sostenible, que ya iremos evaluando, ya lo estamos evaluando, que ya iremos analizando en qué momento le proponemos esto a la sociedad. Pero no se puede hacer de un día para el otro. Aquel que lo dice un día para el otro para decirle a los productores lo que quieren escuchar, lamentablemente van a frustrar y le le están tomando el pelo a los productores. Bueno, usted lo mencionó allí al gobernador de Córdoba, lo hemos escuchado en sus últimas intervenciones en el marco de su campaña, decir, por ejemplo, que es mentira que no se pueden eliminar las retenciones, que cuando se sacan las retenciones el dinero termina ingresando en concepto de otros impuestos. También el gobernador de Córdoba ha dicho que son impuestos que no regresan, o mal llamados impuestos, que no regresan a las provincias. En el caso puntual de Córdoba, 2.300 millones de dólares este año se recaudó a nivel nacional en concepto de retenciones que según el gobernador no vuelven a las provincias, y como gente del interior que somos nosotros, usted también que es de la provincia de Entre Ríos, sí. Bueno, genera malestar, ¿no? Pensar en eso, ¿no? Que los agujeros financieros de la nación quizás se están tapando con el esfuerzo de la gente del interior. No, pero quiero ser claro, yo coincido con la cuestión de fondo que plantea Schiaretti. En todo caso, lo que podemos tener disidencias, que son siempre salvables, porque tenemos una mirada compartida del país que queremos en términos productivos, porque lo he escuchado al gobernador, es en cómo llevar adelante esa medida. Y el gobernador debo reconocer, y ya lo dije anteriormente, es responsable y es cauto, ha tenido mucha responsabilidad de gestión y de gobierno, con lo cual sabe lo que es tomar decisiones que resientan el ingreso de las cuentas públicas y sabe también la responsabilidad de sostener la responsabilidad de la prestación de los servicios en cabeza del gobierno provincial o del gobierno nacional. Yo creo que el esquema de retenciones debe ser repensado, no lo digo como una cuestión potencial, debe ser repensado. Tenemos que ir a un nuevo esquema que permita gravar más a quien produce más e ir desgravando a quien tiene menor rentabilidad e ir saliendo gradualmente de este esquema. Teniendo en cuenta algunas cuestiones, pues si bajamos rápidamente retenciones de soja y las igualamos con trigo y con maíz, y nos vamos a quedar con un país que se sojiza rápidamente y va a ir en detrimento de los demás cultivos y no va a haber sostenibilidad de la calidad del suelo, con un problema de nutrientes y de
fertilidad en el corto plazo nada más. También tenemos que ser responsables en esta mirada y tener todos los elementos que impactan. Estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. Estamos de acuerdo que hay que ir a un nuevo esquema. Claro, algunos lo importante sería ir más fijar rápido, como Schiaretti, nosotros queremos ir más despacio y algunos lo prometen de manera demagógica de un día para el otro. Claro, lo importante sería fijar un plazo porque por lo menos desde el año 2008 hasta aquí, porque esto no es imputable a su gestión en la Secretaría de Agricultura, las promesas acerca de la discusión en torno al sistema de retenciones han sido muchas, pero no se termina de conciliar en algo que no sea tan perjudicial para los productores y en definitiva permita también la sostenibilidad de las cuentas públicas que dependen de ese dinero. Me gustaría preguntarle, para no ocupar mucho más tiempo, porque sabemos que tiene una agenda comprometida, pero entre otros de los reclamos que desde el sector agropecuario se hacen permanentemente, lo hemos escuchado de hecho hace algunos días en la tribuna de la Sociedad Rural de Río Cuarto, piden tipos de cambios que sean unificados y piden también la liberación de las exportaciones, o sea, que haya un sistema de exportaciones libres para los productos que surgen desde el campo, sin tanta intervención estatal. ¿Qué respuestas hay para eso? Bueno, el tipo de cambio, la brecha cambiaria, como la conocemos, digamos vulgarmente, de hecho es así, ¿no? No es una decisión política. En la alícuota, la retención, en el 33, en el 25, en el 20 es una decisión política y es opinable. Ahora, la brecha cambiaria del cepo es una necesidad por el contexto en el cual tenemos, que no podemos negar. Nosotros heredamos estas condiciones de brecha y de cepo. Y están dadas fundamentalmente por dos cuestiones. Una, el feroz endeudamiento del gobierno anterior, que dejó vencimientos que son imposibles de cumplir en ese cronograma de pago. Y esto agravado por la sequía, la peor sequía de la historia de nuestro país, que nos hizo perder exportaciones por 22.000 millones de dólares y acá todos perdimos, el gobierno, la macro y fundamentalmente los productores en su economía en particular. En este contexto, hablar con estas limitaciones de una eliminación de la brecha de manera automática, como si esto fuera una decisión de gobierno arbitraria, y tomar y eliminar esto sería provocar una devaluación del 100% y llevar los niveles de pobreza a más del 70%. Y sería de imposible cumplimiento, esto desataría una hiperinflación y problemas mucho más graves. Entonces, nosotros, si fuera por nosotros, gobernaríamos sin brecha y sin cepo. No es una cuestión dogmática, no es algo que hagamos por principio, lo hacemos por necesidad y obligación porque tenemos condicionamiento de deuda externa y faltante de dólares de manera simultánea, lo cual nos obliga a sostener este tipo de medidas que en la medida en que vayamos creciendo en nuestra matriz exportadora se recomponga, como entendemos se va a recomponer rápidamente las exportaciones del complejo de cereales y oleaginosa, sumando el sector minero, el sector de la energía, de la economía y el conocimiento, se podrá ir saliendo de esta situación, no tengo dudas. Hoy por hoy es una necesidad imperiosa. Bien. Secretario, le agradecemos por este tiempo y el contacto con Canal 13 de Río Cuarto y con Telediario Televisión. No, gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. Hasta pronto.